etapas y las fases de desarrollo de dicho proyecto. Entonces es importante que vayamos definiendo las etapas que vamos a seguir, cómo vamos a trabajar, porque ya hay que ir trabajando la parte de su propuesta o la idea de proyecto, ¿eh? Bueno, supone que a estas alturas ya tienen que tener más o menos una idea de qué es lo que van a hacer, pero para irlo trabajando. Bueno, entonces, el proyecto es muy similar al ciclo de vida clásico, como análisis, diseño, implementación, pruebas, etcétera, etcétera. Lo único que en el caso del proyecto multimedia, estas fases o etapas tienen otros nombres. En este caso lo vamos a dividir en 4 etapas, lo que es estudios y coste, diseño y producción, las pruebas y la etapa de la distribución. Entonces, estas son las 4 etapas en las que usualmente se divide el proyecto multimedia. Nosotros no vamos a llegar hasta la etapa de em, pruebas y distribución. A lo mejor un poquito, pero no tanto, ¿eh? Lo que sí vamos a llevar es estudios y coste, diseño y producción. Ahora, es importante señalar que en las fases del proyecto, todo lo que es estudio y coste ocupa la mayor cantidad de tiempo y recursos, porque en la fase de diseño y producción, pues únicamente pues ya nos sentamos a trabajar y ejecutar lo que es el proyecto. Nos vamos a ir viendo cada una de estas de manera un poco más clara. En la primera etapa de estudios y coste, que es la que estamos empezando a trabajar, se desarrolla la idea, se refinan los objetivos y los mensajes que va a tener la aplicación, se identifican cómo se van a construir cada uno de los mensajes, es decir, nosotros, o más bien ustedes, tienen que definir a partir de su idea qué es lo que va a perseguir su producto. Acuérdense que decíamos que la multimedia tiene varios objetivos. ¿Su producto qué va a hacer? Va a informar, va a educar, va a entretener. Ok, tienen que definir uno y cómo lo voy a hacer. O sea, mi producto va a entretener. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues la idea de mi producto es educar. ¿Cómo vas a educar? Es decir, ¿qué mensaje quieres transmitir para que las personas se eduquen? Pues que estamos pensando hacer una aplicación interactiva, multimedia, para que aprenda la gente a mecanografiar o escribir rápido con el teclado. Entonces, los mensajes que se buscaría en ese caso transmitir, pues es un conocimiento por medio de ejercicios, de prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, en su desarrollo, ustedes que tienen que ir ya definiendo qué es lo que ustedes van a plantear o van a hacer. Se desarrolla un estilo de presentación que se le llama look and feel, o lo que nosotros también conocemos como mockups, en la cual se muestra la estructura de navegación o una previsualización de cómo se vería su aplicación terminada para poder darnos una idea general de cómo se trabaja el proyecto. Y también dentro de las fases de estudios y costes se estudia el tiempo necesario para desarrollar cada elemento y preparar presupuestos. En este caso se utilizan varias herramientas de administración de proyectos para poder trabajar, como pueden ser los cronogramas, los diagramas de Gantt, los WS, etcétera, etcétera. Todos esos los vamos a ir viendo un poquito así por encimita, pero sí los vamos a tocar. ¿Y cuál es el objetivo final de esta fase de estudio y coste? La creación de un prototipo o una idea inicial para el proyecto, en el cual nos indica cómo es, para qué es, quién lo va a usar, cómo va a funcionar, cómo va a trabajar, sobre qué ámbito se va a desenvolver, etcétera, etcétera. Entonces, ese prototipo, en estas primeras etapas de estudio y costo, es un prototipo a papel, o sea, ni siquiera es funcional ni no funcional, o sea, ni siquiera está programado. Es un prototipo nada más para tener la idea clara y aterrizada de lo que van a hacer como proyecto. Entonces, en la etapa de diseño y producción es desarrollar cada una de las tareas que se plantearon en la fase anterior para crear el producto final. Es decir, ya es cuando nos sentamos a recapitular, a filmar, a montar. Es también, por ejemplo, en el caso de los proyectos web, es lo que conocemos como la maquetación, es decir, hacer el ensamblado. En este caso, en diseño y producción, pues es esa parte, se le llama montaje, es decir, hacer el montaje de toda la aplicación. Y finalmente tenemos la fase de pruebas en las cuales ver si el producto cumple con los objetivos que se plantearon en la primera etapa
y que funciona en todas las plataformas que nosotros definimos que iba a funcionar. Una vez que el producto supera las fases de pruebas, se pasa a la etapa de la distribución, en la cual el producto se empaqueta y se hace llegar al usuario final. En este caso puede ser en forma de CD, DVDs, de una APK o de una aplicación o de un enlace, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros ya podemos entregarle al usuario nuestro producto multimedia, entonces ya estamos en la etapa de distribución. Entonces, estas etapas lo que nos ayudan es ir distinguiendo las diferentes actividades que vamos trabajando dentro del desarrollo de nuestro producto multimedia. Entonces, dentro de la siguiente etapa, que es la etapa de diseño, consta de tres actividades principales, o bueno, tres etapas o subetapas que son importantes que tenemos que trabajar. Lo que es el diseño de la información, el diseño de la interfaz y el diseño de la interactividad. Por una parte, primero el diseño de la información es que en esta etapa se elige lo que se quiere comunicar de la multimedia, es decir, la temática general del proyecto. Y lo que vamos a hacer son tres actividades principales. Es recopilar la información, hacer un análisis y finalmente hacer una síntesis. En esta etapa de diseño de la información es cuando juntamos todo. Si yo voy a hacer un producto multimedia que va a hablar acerca de los arrecifes del estado de Quintana Roo, como una enciclopedia interactiva. Entonces, en esta etapa es donde vamos a juntar las fotos, las imágenes, los textos científicos. Vamos a juntar toda la información de los peces, del el arrecife, mapas, etcétera, etcétera. O sea, en este momento juntamos toda la información en la etapa, en la actividad de la recopilación. O sea, juntamos todo lo que podamos encontrar relacionado a la idea del proyecto, que es una enciclopedia interactiva del arrecife. Y después se hace un análisis. El análisis sirve porque de todo lo que ya recopilamos, lo que vamos a hacer es elegir aquellas cosas eh, ¿qué? ¿Qué dice? Si nos lo piden en detalle, ahí lo vemos cuando acabe la clase. Este, en este caso, en el diseño de la información, cuando hacemos el análisis, pues es ver qué información de todo lo que encontramos nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos que conservar aquella información que tenga conexión y que evite desviarse del tema o que sea redundante. En el caso del análisis, la idea es que nosotros hagamos lo que se conoce como discriminación de información, en la cual nosotros de toda la información solo nos quedamos con aquella que consideremos relevante y útil para el proyecto. Todo lo demás información que no se descarta. Por ejemplo, dentro de la investigación que hicimos para esto del arrecife, a lo mejor en un punto encontramos acerca de la cifra de contaminación del arrecife, ¿no? Un estudio acerca de que habla de cómo se ha contaminado. Vamos a encontrar por ahí otro estudio de a lo mejor de corrientes marinas que pasan por el arrecife que son importantes o algo así. Y pues son cosas que sí tienen que ver con el tema, pero no le aportan ni me son útiles. Entonces, si yo hago un buen análisis, pues las quitaría. Y finalmente hacemos lo que es la etapa de la síntesis, la actividad de la síntesis, en la cual esto que ya dijimos que es lo que vamos a presentar, lo vamos a resumir y hacerlo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque no podemos llenar una pantalla con puro texto, porque pues al final el usuario pues, se va a cansar, sino nosotros vamos a ir definiendo qué tanta información vamos a ir poniendo en cada una de nuestras pantallas. Se va de la mano de la siguiente etapa o de la siguiente fase de lo que es del diseño, que es el diseño de la interfaz. En este caso se definen todo lo que es la parte gráfica o visual de la aplicación, el texto, los tipos de letras, los tamaños y se definen todos los componentes que vamos a ver en la pantalla. Elementos como pues el contenido, que es lo que venimos arrastrando de la pantalla anterior, de la etapa anterior, es decir, a lo mejor nosotros definimos que nuestro proyecto va a tener en esta pantalla, va a tener aquí una foto del arrecife, aquí la imagen de un pez y aquí el texto de introducción de qué es el arrecife, cómo es un hábitat, etcétera, etcétera. Aquí abajo vamos a tener a lo mejor al centro
un video donde se va mostrando o un GIF donde se muestra pues la realidad del arrecife, ¿no? Peces o algo así. A lo mejor podemos poner en este paso, bueno, elementos, pues eso sería el contenido. En cuanto a las herramientas de navegación, nosotros tenemos que elegir los elementos que van a servir para que el usuario pueda moverse a través de mi producto. ¿A qué me refiero que se pueda mover a través del producto? Dentro del producto multimedia, el usuario debe de poder navegar en a las diferentes partes del contenido sin importar el tipo de producto. Aunque sea un producto lineal, por lo menos el usuario debería poder entrar a la pantalla inicial y a la final, por ejemplo. Pero tiene que poner navegación. Entonces, si a lo mejor yo lo que hago, que digo, bueno, aquí vamos a poner nuestra opción de menú, así como el de la hamburguesa, le vamos a poner aquí un botón para ir para adelante, vamos a poner acá un botón para ir atrás. Entonces, así nosotros vamos definiendo nuestras herramientas de navegación y definimos de cada una de las interfaces lo que son los distractores. Los distractores son elementos que sirven para romper la monotonía del producto o lo que se le llama como ritmo. Eso pasa porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto muy largo, va a llegar un momento en que pueden pasar varias cosas. Puede ser que el usuario se empiece a dormir, se empiece a aburrir porque pues es puro texto. Puede darse el caso que a lo mejor el usuario se canse y ya diga, pues ya no quiero leer y descarte el producto. Se puede dar también el caso que el usuario llega un momento que de tanto estar concentrado en el producto, descarte otras cosas del mismo o se distraiga. Entonces el distractor lo que sirve es para romper esa monotonía. Los distractores pueden ser de diferentes tipos, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, puede ser música, puede ser algún efecto. Por ejemplo, PowerPoint, un distractor muy evidente que se utiliza en las presentaciones, por ejemplo, son las transiciones, es decir, que entre una diapositiva y otra haya algún efecto. Y eso sirve pues para precisamente indicarle a quien la está viendo pues que ya estoy pasando a otra cosa. Me sirve como un distractor para romper esa monotonía. Entonces, cuando yo diseño mi interfaz, tengo que diseñar no solo lo que va a contener, sino cómo el usuario va a navegar a través de ella y qué elementos voy a usar de distractor. Por ejemplo, si es un videojuego, en el caso de los videojuegos, antes, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando había las pantallas de carga, pues ¿qué aparecía? Era en negro y nada más había unas letras que decía cargando y ya. Y pues eso rompía mucho lo que era la esencia del juego. ¿Por qué? Pues porque te cansaban las pantallas de carga. ¿Qué fue lo que hicieron para poder hacerlas? Si no pudieron quitarlas, pues metieron distractores. Pues normalmente cuando está cargando un juego, pues ahí te aparecen consejos, te aparecen tips, te dice un poco de la historia del juego. Es decir, utiliza elementos precisamente para distraerte de que está en una pantalla de carga, de romper la monotonía de que es una pantalla en negro con las palabras cargando. Entonces, el uso de distractores es importante porque nos ayuda a que nuestro producto el usuario no se canse tanto con él. Ahora, también el abuso de distractores pues va a causar pues, que el usuario se distraiga completamente y ahí sí pierda la esencia de lo que estamos hablando. Entonces, mucho ojo con los distractores. Y finalmente tenemos el diseño de interactividad, que consiste en definir las competencias de las interacciones. Es decir, nosotros definimos cómo el usuario va a interactuar con el producto. Va a interactuar por medio de pantallas, va por medio de clics, se va a trabajar por medio de a lo mejor de drag and drop, o sea que el usuario tome un elemento y lo ponga en un lugar. Si nuestra enciclopedia interactiva, bueno, va a tener ciertos menús que cuando el usuario le dé clic, lo lleve en alguna parte en concreto, o cuando le dé clic a las imágenes, que la imagen se haga en grande y le aparezca un texto. O sea, la manera como el usuario interactuará con el producto. Esto es de lo último que se diseña porque tenemos que entender y hacer un estudio de los usuarios objetivos.
¿Por qué? Porque en este caso se afecta la interactividad por varias cosas. Por ejemplo, por el tipo de usuario. ¿A qué se refiere con el tipo de usuario? Su edad, el género, el nivel de estudios, su conocimiento sobre el uso de los elementos informáticos, sobre las experiencia con productos previos, por ejemplo. Entonces, el diseño de la interactividad es la forma como nosotros vamos a encuadrar esas competencias, es decir, que el usuario aprenda a usar el proyecto. Si nosotros desarrollamos una interactividad, es cuando nosotros, no sé si han escuchado que dicen que es una interfaz muy intuitiva. Eso que habla de que es muy intuitiva es porque su interactividad la hicieron pensando que cualquiera pueda aprender a usarla fácil y rápido. Entonces, cuando un usuario aprende a usar un producto multimedia fácil y rápido, entonces tiene una buena interactividad. ¿Por qué? Porque no necesita tenerle muchas opciones, muchos manuales, ni nada, ¿no? O sea, no tiene que aprender literalmente un curso para poder hacer uso del producto. Por ejemplo, aquellos productos con mucha interactividad, pues eso sí necesitan clases o tutoriales de cómo usarse, que puede ser, por ejemplo, las multimedia que son de herramientas de autor, como Photoshop, como, bueno, incluso PowerPoint, como este Corel, AutoCAD, que son multimedias pero demasiado interactivas. Entonces tienen tanta interactividad que para poder trabajar adecuadamente, pues obviamente tienes que tomar un curso, porque si tú abres la aplicación te aparecen como 1000 herramientas y no sabes ni qué hacer, ni cómo dibujar una línea. Entonces, si mi producto es más sencillo, porque va para usuarios más, eh, por no decir simples, entonces su interactividad va a ser más sencilla. Porque ¿quiénes son los usuarios que utilizan los programas de diseño? Pues son profesionales, son personas que tienen pasión o les gusta esa temática del diseño o el desarrollo de imágenes. Entonces, como es otro tipo de usuario, su interactividad es diferente. Pero en todos los casos, lo que tenemos que entender es que la interactividad es la manera como el usuario va a interactuar con el producto. Ahora, Cómputo Académico es un organismo en México que nos plantea estas etapas, pero además nos las redistribuye con un proceso de producción, es decir, ellos dividen las etapas del desarrollo del producto en tres, lo que sería la preproducción, la producción y la postproducción. Es decir, para que nosotros lo vayamos o lo podamos trabajar con un poco más de claridad. En este caso tendríamos en la preproducción todo lo que es el arranque. El arranque es la parte inicial del proyecto. Es el proyecto en su fase inicial, qué es, de qué trata, qué objetivos persigo, quién va a ser el usuario final, cómo vamos a iniciar, qué vamos a hacer. O sea, el arranque es como plantear los objetivos del proyecto al principio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Etcétera, todo. Entonces aquí entra lo que es la parte del estudio. Y dentro del mismo, pues va la parte de la investigación y la parte del diseño multimedia. Es decir, tenemos que hacer la parte del diseño de interacción. O sea, todo es planificación en esta etapa de preproducción. Las pantallas, cómo vamos a hacer el diseño de la interactividad, todo. Se desarrollan presupuestos y como os da como resultado, pues un guión. Nosotros vamos a trabajar con tres tipos de guiones en la materia, que es el guión literario, el guión técnico y el storyboard. Entonces, tanto el arranque, el diseño y el presupuesto, en ese caso nos da como resultado el guión. Cuando ya tengo los guiones listos, revisados y aprobados, entonces ya pueden pasar a la parte de producción. Ahora, esto de investigación y iconografía iconográfica, eso no va de la mano del guión, porque ahí nosotros definimos lo que se les llama convenciones. Las convenciones son elementos que ya están predefinidos en la realidad y que el usuario ya sabe para qué sirven. Entonces, en la investigación iconográfica, pues nos va a decir qué tipos de iconos vamos a usar. Obviamente siguiendo las convenciones. Yo sé que este icono
icono así, medio chueco, pues significa home. Entonces yo sé que el home es porque si yo doy clic aquí me va a llevar a la pantalla principal o me va a regresar al menú principal o me va a sacar a la opción principal. Entonces si yo lo utilizo para eso, no hay problema. Tampoco me lo voy a estar inventando. O sea, si yo uso el icono de home y le doy otras funcionalidades, entonces podríamos tener un problema porque el usuario se va a empezar a confundir. Es decir, elementos que él ya sabe para qué sirven y cómo funcionan, pues ya los usa para otra cosa, entonces se pierde. Entonces, en esa investigación va de la mano del guión porque nosotros tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. Después de que ya tenemos nuestra investigación, pasamos la primera evaluación, que es revisar los guiones, y si la pasamos, pasamos a producción, que ahora sí es sentarse a desarrollar todo el proyecto, conseguir las imágenes, conseguir el texto, hacer el diseño de la interfaz, hacer las grabaciones del audio, programar las interacciones, cómo van a funcionar y todo. Y esto nos lleva al proceso que se le llama integración de medios, o lo que les decía que se le llama también montaje. En la integración de medios o montaje es cuando nosotros vamos a empezar a crear ya nuestra interfaz ya no como un prototipo en papel, sino ya como una realidad. Es decir, los iconos van aquí, el texto va allá, la imagen va allá, le vamos a poner la interacción así. Es decir, cuando ya empezamos a juntarlo todo, entonces ya pasamos a la integración de medios o montaje. Una vez que hemos terminado de desarrollar todas las pantallas, todas las interfaces, tenemos que pasar un proceso de evaluación en el cual checamos que todo lo que nosotros planteamos al principio se haya llevado a cabo, que tenga todas las pantallas, que tenga todos los textos, todas las imágenes, no haya errores y nada. Entonces, después de que pasamos la evaluación, pasamos a la etapa de postproducción. En el caso de la postproducción, lo que vamos a considerar primero es programación de la instalación, en la cual nosotros vamos a aperturar nuestra etapa de pruebas. Hay 3 tipos de pruebas, pero nosotros vamos a trabajar en esta etapa de postproducción, lo que son primero las pruebas alfas y las pruebas betas. ¿Qué son las pruebas alfas? Las pruebas alfas consisten en que el producto terminado se lo vamos a presentar para que lo prueben, lo testen, personas expertas o con conocimientos tanto de computación como del tema del producto. Es decir, ellos lo van a probar, lo van a ver. ¿Por qué son pruebas alfas en este tipo de cosas? Porque ellos son los que nos van a dar la retroalimentación técnica. ¿Por qué? A lo mejor si yo estoy haciendo mi proyecto de la enciclopedia interactiva del Arrecife, ¿a quién se lo voy a presentar? ¿Se lo puedo presentar a programadores? Pues sí, pero propiamente yo las alfas de mi enciclopedia interactiva se las tendría que presentar a un oceanólogo, a un zoólogo, a alguien de la Secretaría de la Protección del Ambiente, personas que sepan acerca de lo que es y cómo es el arrecife. ¿Para qué? Porque ellos son los que me van a dar la retroalimentación correcta. Me van a decir, mira, esto está bien, pero a lo mejor el nombre científico no es este, es esto. O mira, en esta parte que hablas de esta cosa, no, está mal. En realidad lo que debería de decir esto. O sea, la retroalimentación de especialistas en este caso son los que ellos me van a dar como información y retroalimentación del producto. Entonces, estas pruebas alfa me llevan a las correcciones y poder corregir aquellas cosas que están mal o incluso cambiar algunas cosas que pudieran tener información incorrecta. Acuérdense que el producto multimedia, independientemente de lo que yo quiera mostrar, tengo que trabajar con información real y verdadera. Entonces, una vez que ya pasamos por ellos, pasamos a la etapa de pruebas beta. En el caso de las pruebas beta, es que nosotros el producto se lo vamos a presentar a un grupo de personas de mi usuario objetivo. Si yo definí que en mi enciclopedia del Arrecife, mi usuario objetivo eran alumnos de secundaria y de preparatoria, pues voy a una prepa, voy a una secundaria y a un grupo, nada más le presento el producto, que lo prueben, que lo testen, que lo vean y luego que ellos me den retroalimentación. Lo más importante de siempre aplicar las pruebas es la retroalimentación, porque la retroalimentación lo que nos va a hacer es mejorar la calidad del producto. ¿Por qué? Porque la retroalimentación de las pruebas beta está más
poder corregir la funcionalidad del producto. Mientras que las pruebas alfa lo que buscan es corregir la parte técnica, las pruebas beta lo que buscan son la parte de funcionalidad. Entonces ahí es donde yo voy a detectar, bueno, es que me están diciendo los alumnos de prepa que si yo le agrego un botón de un atajo va a estar más rápido poder navegar en el producto. Bueno, pues a lo mejor eso yo no lo pensé, pero yo se lo puedo poner, sí, no me cuesta nada de trabajo y va a mejorar el producto. A lo mejor los de secundaria me dicen que no le entienden, que a lo mejor las imágenes no cargan bien o que las imágenes no se ven. Entonces, todos esos detalles de las pruebas beta me ayudan a mejorar todavía más y a pulir más mi producto. Cuando termino las pruebas beta, pues ya paso a la etapa de distribución. Ahora, las pruebas pueden darse tanto alfas como betas, se pueden dar como pruebas abiertas o cerradas. Pruebas abiertas es cuando yo abro a cualquier persona que quiera probar el producto, en el caso de las alfas expertos, en caso de las betas de mi público objetivo, o cerradas cuando yo como desarrollador elijo a quién entregar el producto. Entonces pueden ser alfas abiertas o alfas cerradas, betas abiertas o betas cerradas. Pasamos a la etapa de distribución y el producto se entrega, se pone ¿cómo se llama? A disposición del cliente o del usuario final el producto. Y pasamos a una última etapa de pruebas y evaluaciones que se les llama las pruebas gamma. Las pruebas gamma ya son más enfocadas a pruebas para encontrar fallos, desperfectos o bugs en la aplicación. Y no es que yo haga una batería de pruebas, sino más bien lo que hago es, durante un periodo de tiempo, empiezo a recibir la retroalimentación. No va a faltar el caso de que a lo mejor un usuario apretó una combinación de botones, le dio clic a la imagen y se le congeló la computadora. Bueno, pues que me diga qué apretó y cómo fue, y a lo mejor es un problema que tiene mi programa, que también pudo haber sido su computadora, pero bueno, la idea es que se abren en un periodo de tiempo y en el cual se dice, vamos a decir que desde la fecha del lanzamiento y hasta 3 meses vamos a estar en pruebas gamma, es decir, recibiendo todas las quejas, porque la gran mayoría de asuntos en las pruebas gamma son quejas, para resolverlas y lanzar posteriormente un primer parche de actualización para corregir esos errores. En todos los casos, tanto de la pre, pro y post, y además de la distribución, todas estas etapas se lleva todo lo que es una constante planeación y evaluación. Es decir, todo lo que hagamos tiene que haberse planeado y tiene que haberse revisado que está correctamente desarrollado. ¿Dudas hasta aquí con las etapas? ¿Cómo vamos a trabajar utilizando esta forma de trabajar de cómputo académico, que es preproducción, producción y postproducción? Ahorita estamos en la etapa de preproducción y vamos a iniciar con lo que es el arranque. Entonces, ustedes se supone que ya tienen definidos equipos y ya tienen más o menos ideas de qué proyecto van a hacer. Entonces, vamos a empezar con el arranque. ¿Qué día es su día de retroalimentación? El viernes, creo. Entonces, voy a subir una actividad que consiste en que cada equipo va a desarrollar un documento de arranque. O sea, tendría que desarrollar y lo va a subir a la plataforma. Entonces necesito que la jefa de grupo me mande lo más pronto posible los equipos, los integrantes, para que yo los vaya dando de alta en la plataforma y solamente suban un trabajo. El documento de arranque van a tener para poderlo subir hasta el día domingo. Pero el día de la retroalimentación, el viernes, vamos a tener reunión de retroalimentación en la cual cada equipo va a exponer su idea de proyecto, su documento de arranque. Entonces, ¿en qué consiste el documento de arranque? ¿O de qué se va a tratar? Guillem Baubausa pues, nos da más o menos una idea de cómo funciona lo del arranque.
Básicamente lo que tiene que llevar es la idea original del proyecto, es decir, el proyecto a grosso modo, una idea general de proyecto. Cómo es, cómo va a trabajar, qué interfaz va a tener, en qué ámbito se va a desarrollar, qué qué usuario objetivo tiene, a quién va dirigido, etcétera. Yo les voy a poner la rúbrica en la actividad. Y él propone además que para desarrollar un producto multimedia tenemos que hacer la creación de los guiones, diseño de la interfaz, creación del sistema de navegación, hacer el montaje, programar todo lo del guión y creación del formato final de la aplicación. O sea, son menos pasos. Entonces, estos pasos de Guillermo Barbosa también son etapas o fases para desarrollar producto multimedia. Son útiles, pero no están tan detalladas como las etapas anteriores. Entonces, la primera actividad que vamos a trabajar ya ahora sí como equipo, pues va a ser el desarrollo de su documento de arranque. Para la exposición, van a ser exposiciones breves de no más de 10 minutos. No tienen que exponer todos. Puede ser que nada más exponga uno, pero tiene que tener su apoyo visual. Es decir, tiene que tener su, su presentación y explicarnos de qué va a tratar, cómo va a ser, si pueden poner mock-ups o imágenes representativas de qué va a ser la aplicación, pues mucho mejor. ¿Qué se les va a evaluar? Se les va a evaluar el documento de arranque, que es el que van a entregar, que van a subir, perdón, a la plataforma, y la exposición. Pues todo es como equipo. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Ese día hace falta que estén todos los integrantes conectados o solo puede estar el que vaya a exponer? Puede estar solo el que va a exponer, pero los demás equipos pueden preguntar. Y si los demás equipos preguntan y el que está exponiendo no sabe, pues ahí les va a bajar puntos. Profe, Eu. ahí ya no entendí muy bien. ¿El documento de arranque ya tiene que estar para el viernes y se puede subir hasta el domingo? Sí. ¿O El viernes van a exponer la idea de proyecto y el documento de arranque es el que van a subir que tienen hasta el domingo. O sea, lo que van a exponer es el documento de arranque, pues. Nada más que son dos cosas. Uno es la exposición y otro es el documento que tienen que subir. Profe, ¿Qué pasó? ¿todos deben de subir el documento o solamente uno del equipo? Necesito la lista de los equipos para que yo arme los grupos en el módulo y solamente los suba uno. Sí, es profe. Por eso necesito que su jefa de grupo arme un Word, un Excel con la lista para que yo nada más los pueda dar de alta y me manden solo un documento. Dice, todos deben subir el documento, solamente, no, solamente el equipo. Entonces solamente el viernes vamos a exponer Sí, la presentación de lo que vamos a empezar a desarrollar. sí. De todas maneras, cuando yo ahorita terminando esto, subo la actividad y ahí viene la rúbrica de qué tiene que tratar el arranque. Entonces, de eso es de lo que van a hablar en su exposición. ¿Qué más? Dice, si va a querer algún tipo de presentación o solo con exponerlo. Tiene que tener apoyo visual. O sea, de preferencia, si ya tienen una idea bien clara de lo que van a hacer, póngale imágenes, o sea, apoyo visual. No tienen que poner puro texto. A lo mejor nada más unos pequeños, ni Profe, siquiera mock-ups.
En caso de que mi equipo queramos hacer un juego, ¿cómo podría ser nuestro apoyo visual? Pues pongan la idea del juego, la temática o cosas similares que ya existan para darnos una idea de qué es lo que qué es lo que pretenden hacer. Podría poner o sea, imágenes en la que nos estamos basando, aunque no sea parecido al producto final, es más bien nuestro como fuente de inspiración. Pudiera ser, pero tienen que explicar bien cómo funciona, hacia quién va dirigido, todo. O sea, en la rúbrica va a venir. Ok, ok, gracias. Igual voy a subir el enlace para la sesión de retroalimentación. Según tengo entendido, permítanme, tengo entendido que tenemos la reunión de retroalimentación el viernes, que es de mm, es el viernes a las 3:40. Entonces el viernes a las 3:40 sería cuando se expondrían. Y ya tienen para subir el documento, pues, hasta el domingo. O sea, la presentación es así bien, es que como presentar su propuesta, porque incluso ahí nosotros también, la idea que participen todos los equipos es precisamente dar una retroalimentación, tanto de que si se entiende qué van a hacer, si no se entiende, o sea, que la idea esté bien aterrizada. Porque si la idea todavía está como que muy flotante, tienen poco tiempo para cambiar de idea. Entonces, la principal importancia de esto es que ya con la idea aterrizada y entendida de qué van a hacer, ya podemos empezar a trabajar pues ya todo lo que son los guiones. Profe, igual eso quería preguntar de que ya lo que expongamos el viernes ya va a ser lo que va a quedar o con el paso del tiempo puede ser modificado porque, o sea, por ejemplo, tengo una pregunta igual de que si queremos hacer una que sea educativa, ¿no? Ajá. ¿Qué tanto de educación debe tener, ¿no? O sea, digamos, cuántos temas, digamos que queremos hacer de matemáticas, cuántos temas de matemáticas debe de abarcar, si hay un mínimo. Ustedes o- lo definen por el tamaño del producto y el tiempo que tengan para desarrollarlo. O sea, tampoco es que vayan a tener todo el producto terminado. A lo mejor pueden tener una pequeña muestra del producto hecho. Por ejemplo, en otros cuatrimestres que hicieron, un equipo hizo un, una plataforma para poder hacer para los, ¿cómo se llama? Para los aspirantes, para que puedan hacer como un pequeño examen vocacional, para saber si de las carreras, o sea, consultando con el psicólogo, era un test como de 50 preguntas y que dependiendo de ciertas de las respuestas, ya te decía qué carrera era hacia la que te deberías de dirigir según tus gustos, tu perfil de profesiográfico, etcétera, etcétera. Y el test era relativamente corto, pero la idea de ellos era una plataforma como para poder ubicar para orientación vocacional. Tenían más ideas de hacer más cosas, pero al final solo les dio tiempo de hacer esa parte, y eso es correcto. O sea, no necesitas tener todo el producto terminado, pero una muestra representativa y bien hecha está bien. Es como un videojuego, tienen a lo mejor hacer la idea de un videojuego que ocupe 20 niveles. Obviamente no van a tener los 20 niveles de aquí a que tengan que exponerlo. A lo mejor uno o dos niveles, pero bien hechos, que tenga lo esencial de lo que ustedes quieren hacer del producto o lo representativo de su juego. Entonces el tamaño no importa tanto, porque si tienes la idea de un curso en línea, a lo mejor tu curso por cuestión para aprender bien son 10 niveles de aprendizaje, pero nada más les da tiempo de desarrollar dos, pero dos bien hechos, con todos los ejercicios como tienen que ser, con todas las evaluaciones como tienen que ser, con la retroalimentación como tienen que ser.
Entonces, no se preocupen tanto por el tamaño, más bien preocúpense más bien porque la idea esté bien aterrizada. ¿Cómo sé si mi idea está aterrizada? Me puedo dar cuenta si mi idea está aterrizada, porque si yo se la platico a alguien, esa persona me entiende de qué le estoy hablando. Si yo a otra persona le platico la idea y de plano no me entiende, entonces mi idea no está clara. A lo mejor para mí está clara, pero no está clara para los demás. Y el problema es que como se trabaja en equipo, si uno entiende el producto y entiende la idea, pero los demás no, van a terminar haciendo cosas que al final no se planteaban hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Profe, yo, si nuestro producto tiene una historia, tendríamos que llegar ya con la idea bien planteada o aún no, este viernes de retroalimentación. Si su producto es una historia y no tienen bien planteada, pues por lo menos la idea principal. Ok, exacto. Vale. Y esa era mi duda. Ok. Gracias. Más dudas, más preguntas. Entonces son dos actividades, la exposición del viernes y el documento de arranque máximo el domingo. Una pregunta. Lo que vayamos a desarrollar puede ser en cualquier lenguaje, ¿verdad? Sí. El lenguaje depende del producto que vayan a hacer. Si quieren hacer un videojuego, pueden usar Unity. Si quieren hacer un catálogo interactivo, pues usen HTML y JavaScript. Si quieren hacer una aplicación como de aprendizaje, pueden usar Java. O sea, el lenguaje lo determina el producto. O sea, por eso el lenguaje es libre. También traten de buscar utilizar lenguajes o aplicaciones con elementos ya hechos. No todo lo tienen que hacer ustedes. O sea, por ejemplo, si estoy haciendo un videojuego, puedo buscar una plataforma, un framework que me permita armar mi videojuego, pero que también puede importarle a lo mejor assets o, o sprites de otros juegos que ya estén hechos, para que no me ponga yo a hacer los monitos, pues. Ahora, la idea tampoco es que copien cosas que ya existen, sino más bien busquen elementos o busquen cosas que puedan servir de producto, pero que puedan servir para hacer esas cosas, o sea, para educar, para informar o para entretener. Que no se salgan del ámbito. Si ustedes pueden su producto ya ubicarlo en un ámbito y en un tipo, entonces ya tienen casi el 50% aterrizado. Si todavía no le hayan ni en qué ámbito ni a qué tipo, pues entonces sí, tendrían que aterrizarlo más. ¿Qué más? El proyecto entonces es libre, ¿verdad? Puede ser lo que nosotros creamos, pero que cumpla con los tipos y los ámbitos. Ujú. Sí. Muy bien, profe. Lo más, por cuestiones de tiempo, pueden ser herramientas de apoyo, o sea, que desarrollen una aplicación multimedia que ayude a resolver una necesidad. Puede ser de entretenimiento un juego, pero tendrían que ser mecánicas muy sencillas o tener una muy buena historia, porque obviamente uno en 3D pues ya ocupa mucho tiempo y mucho recurso. O puede ser un producto enfocado a la publicitación, a la parte publicitaria. Ya si se quieren ir al entretenimiento, pues igual pueden hacer recorridos virtuales, pueden hacer otras cosas. Pues ustedes búsquenle, es buscar una necesidad. Sí. Más dudas, preguntas, comentarios. Ninguno. Entonces, ¿y se podría hacer un producto de creación de multimedia y al mismo tiempo educativa? Sí, pero ahí estarías haciendo dos proyectos al mismo tiempo, porque es como querer hacer PowerPoint y aprenda a hacer presentaciones electrónicas con PowerPoint.
Entonces tendrías que programar el PowerPoint primero y luego programar el curso de PowerPoint. Entonces sí se puede hacer, pero depende de qué trates, eso lleva mucho tiempo. Ok, pues sería todo por el día de hoy. Déjenme cerrar aquí para pasar asistencia. Ok. Bueno, pues si ya no tienen más dudas, más preguntas, nos vemos entonces el día viernes. Voy a subir el link, voy a subir lo de la semana pasada, voy a subir la rúbrica. Necesito que me manden la lista de equipos con su jefa de grupo. No me los manden por uno porque me vienen de archivos. Y pues nos vemos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo próximo viernes en la sesión de retroalimentación. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, buen día. Profe, hasta luego.